cuento recién ha comenzado. Muy buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras, queridos amigos y amigas. Estamos en un nuevo conversatorio de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas en estos momentos tan duros, tan difíciles, tan complejos que estamos viviendo como país, como sociedad, y especialmente porque dentro de todo lo que ha ocurrido en esta pandemia, esta crisis sanitaria, social, política, hemos visto situaciones en el Gualmapu que nos tienen completamente indignados, solidarizando con el pueblo nación mapuche. Hoy día, en nuestro conversatorio, que hoy día se titula Gualmapu y represión en tiempos de pandemia,
vamos a hacer una transmisión conjunta con Radio Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, a quien les damos también una bienvenida, que están con nosotros en esta transmisión, y al Desconcierto Prensa Digital Libre, quien también se ha sumado a este proyecto de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas. Ustedes saben que el Desconcierto, a poco más de 8 años, sus primeros pasos, se ha consolidado como uno de los medios de comunicación de chilenos de mayor crecimiento y de mayor credibilidad. El tema que nos convoca hoy día tiene que ver con hechos que son históricos a lo largo de la historia de este país, en la cual hemos visto este último tiempo una violencia y un racismo que no veíamos hace ya algún tiempo. Recordar solamente que la mañana del 5 de agosto más de 100 personas, entre hombres, mujeres y niños y niñas, que declararon que estaban ahí manifestándose, señalaban que lo hacían como una respuesta a las agresiones y acciones racistas realizadas en contra de comuneros mapuches ocurridas el fin de semana en las ciudades de Victoria y Curacautín, manifestando, y ellos lo saben y lo dijeron, sabemos que lo ocurrido no es un hecho aislado y es parte de una estrategia violenta de represión en contra de nuestro pueblo, nación mapuche. Así como hemos visto permanentemente un hostigamiento, hemos visto una absoluta incapacidad de entender y dimensionar el conflicto que se produce a propósito de las huelgas de hambre, a propósito de la represión, además en un contexto en que tenemos un ministro del Interior recién designado que claramente no solo ha manifestado, sino que ha hecho acciones de violencia en contra del pueblo nación mapuche. Estamos en este contexto además de pandemia, iniciando este conversatorio. Para ello tenemos 4 invitados, más, por supuesto, como siempre, vamos a tener una presentación de cada uno de ellos, que van a hacer la reflexión en torno a lo que está ocurriendo en el Gualmapu, la represión, la violencia, la resistencia, ¿no? Y las principales demandas que ellos encabezan. Entonces vamos a partir, y a quien saludamos, con Natividad Yanquillero Crijimán. Ella es abogada, nacida en la comunidad mapuche Esteban Yebilao de Quirúa, es defensora de los derechos de los pueblos indígenas y derecho penitenciario. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación y Defensa Sur. Pero obviamente que a Natividad Yanquilleo la conocemos desde el 2010, 2011, cuando ella era la vocera de las demandas de las huelgas de hambre, que en ese entonces eran las mismas que hoy día que se están levantando. La no aplicación de la ley 18.314 sobre conductas terroristas, poner fin al doble procesamiento a los comuneros en la justicia civil y militar, la desmilitarización de las comunidades mapuches y la libertad de todos los presos políticos mapuches y su reconocimiento como tal. Esas eran las luchas que era vocera Natividad Yanquilleo en esa época. Bienvenida Natividad, un abrazo en la distancia y te invitamos a iniciar esta reflexión, este conversatorio. Muchas gracias. Saludar primero a los familiares y a toda la agrupación de detenidos desaparecidos. He tenido la oportunidad de poder haber conocido su trabajo y todo lo que lo que han estado haciendo durante todos estos largos años que llevan trabajando y luchando para que sus familiares puedan aparecer. La situación que ocurre hoy en día no es muy distinta a lo que ha pasado durante estos largos años. Si bien es cierto, hoy día se puede visibilizar más, pero no es, por lo menos para mí, ninguna novedad, lamentablemente. Como lo señalaba, son demandas que vienen exponiéndose incluso desde antes del 2010. Hubieron otras huelgas de hambre también, donde otras personas reclamaban por sus derechos en ese entonces. Eh, la situación, como decía, de lo que sucede hoy día eh, es compleja y nos ha tocado vivir finalmente a quienes nos reconocemos. Yo siempre he dicho a quienes nos reconocemos, a quienes tenemos la cara y a quienes tenemos los apellidos. Ha sido algo que siempre se ha repetido. Lo que ha pasado hoy día, sin embargo, también nos lleva un poco la verdad, a reflexionar respecto de esta situación, de lo que sucedió especialmente la madrugada del 2 de agosto, en que
un grupo de personas intenta desalojar con en este caso con la tolerancia, por decir algo, de parte de quienes hoy día tienen la fuerza o quienes en ese momento se encontraban resguardando la seguridad, porque hay que recordar también que estamos en un estado de excepción, donde durante las 10 de la noche, durante las 5 de la madrugada no podemos transitar. Sin embargo, ese número importante de personas estaba en la calle sin que ninguno de ellos fuera detenido. Sin embargo, las personas que fueron detenidos solamente pertenecían al pueblo mapuche, lo que se pudo constatar después de los controles de detención tanto en Curacautín como en Victoria. La mayoría de ellos fue golpeado brutalmente, otros heridos, y eso es una situación gravísima. Eh, lo que sí también es importante reconocer, y que no quiero dejar de pasar esta oportunidad, es la reacción también de la ciudadanía. Porque si bien es cierto, hay un grupo que hoy día se siente con el derecho de discriminar, porque esto fue claramente un acto de racismo, también quiero rescatar que también hay un gran número muy importante y que es mayor a ese grupito de racistas que se puede encontrar en estos lugares, que se levantó inmediatamente y solidarizó y denunció esta situación que estaba ocurriendo. Y eso también es importante rescatarlo. Ahora las situaciones que ocurren respecto de la criminalización, de la militarización, como le decía, viene ocurriendo hace mucho tiempo. Hoy día podemos ver en la mayoría de las comunidades cómo sobrevuelan los helicópteros, tanto en la provincia de Arauco, Mayeco, Cautín, cómo dan vuelta todo el día amedrentando a las personas. ¿Para qué decir también, como le decía, la criminalización, cómo el Estado finalmente responde a a estas situaciones que tienen que ver en principio con demandas, digamos, del pueblo mapuche respecto de la recuperación o la devolución de sus tierras ancestrales, de las tierras ancestrales? Finalmente el Estado responde con represión, y la represión es brutal, o sea, no es proporcional para nada. A veces a mí me llama la atención cuando la gente habla de enfrentamiento, incluso de enfrentamiento. Para mí el estar hablando de enfrentamiento significa tener las mismas condiciones. Y claramente aquí no vemos las mismas condiciones. Vemos palos, vemos palines, vemos piedras, por decir algo, pero por el otro lado nos encontramos con herramientas disuasivas que son bastante potentes. Nos encontramos con balas, se encuentran con todo el implemento que ha utilizado en este último tiempo por parte del Estado, que es compleja. O sea, no solamente tiene que ver con las personas que se visibilizan, que salen, que a veces llegan a los tribunales, sino también hay que tener en consideración que afecta a una comunidad o al pueblo en realidad por completo, no solamente afecta a quienes están ahí, sino también afecta a niños, niñas, adolescentes, adultos y todas las personas que viven en las comunidades. Eh, es un escenario que es complejo porque no hay respuesta, no se escucha de parte del otro lado. También hay que reconocer que el pueblo mapuche siempre ha sido dialogante, ha buscado el diálogo con el Estado, con los gobiernos, con los diferentes gobiernos de turno. Sin embargo, no ha habido respuesta. Y lo podemos ver claramente con el ejemplo que hoy día sucede con esta larga huelga de hambre donde hasta el momento no ha habido respuesta. Simplemente el gobierno no escucha, eh, no quiere escuchar, su prepotencia siempre prevalece por sobre lo demás. Eh, Simplemente es soberbia. Cuando viene un ministro del Interior y dice no, no vamos a dialogar, que no hay presos políticos, que esto otro, eh, es complejo porque hay una responsabilidad, o sea, no le están finalmente tomando el peso, por decir algo, porque es un ministro de Estado, es un ministro, tiene una responsabilidad que es política. Entonces, no, al parecer no están tomando no le están tomando el peso que tiene su figura, esa figura de autoridad finalmente frente a lo que está señalando. O sea, en vez de ayudar a solucionar esta situación que está ocurriendo, que es grave,
viene aún más a incentivar, por decir algo, a quienes hoy día están incentivando también el racismo. Entonces no es posible que de una autoridad política salgan estos tipos de mensajes que vienen un poco a avalar la situación que ocurrió ese día y que no solamente tiene que ver con ese día, sino como les señalaba, tiene que ver con una larga historia de represión, de criminalización, de situaciones que son graves y que finalmente cada cierto tiempo se recrudecen y no hay respuesta, no hay respuesta de parte del Estado que tiene que darla. Si no, nosotros el pueblo mapuche, por decir algo, no tiene la respuesta frente a estos temas. Son situaciones donde el Estado se tiene que hacer cargo. Y para eso se supone que para eso están, para responder a las demandas tanto del pueblo mapuche, digamos, como también del pueblo chileno. Porque ellos eso es lo que nos dicen, nosotros le tenemos la solución, nosotros son los que vamos a, a canalizar finalmente sus solicitudes cuando se están candidateando. Cuando están de candidato nos prometen todo. Sin embargo, una vez que ya están en el poder, simplemente se ponen en contra de esas personas que lo votaron. Pero también uno dice, hay que ser muy inocente para esperar otra cosa, porque la verdad no podemos esperar algo tan distinto a pesar de la responsabilidad que le corresponde como Estado, no solamente por el cumplimiento de las leyes nacionales, sino también de los tratados internacionales, en este caso, que están vigentes y que tienen que ser respetados de forma obligatoria por parte de estos Estados, eh, sino porque es importante también, como le señalaba, mantener eh, conversaciones, el diálogo, un diálogo que sea respetuoso, un diálogo que sea también honesto. Eh, Aquí a veces, muchas veces se confunde, además que poco menos que se quiere mapuchizar al resto. Aquí no se pretende mapuchizar a nadie, sino más bien que quienes son distintos, que en este caso es el pueblo mapuche, sus derechos simplemente sean respetados, no tiene que ver con otras cosas. Eh, es eso. Eh, Igual, dentro del trabajo que se ha estado haciendo durante estos días y que quizá también es importante señalarlo, como centro de investigación, patrocinado por el abogado Sebastián Saavedra, se van a presentar las querellas que corresponden en el caso de Victoria y las personas que fueron brutalmente golpeadas, tanto por carabineros como por civiles, al parecer. No, es una responsabilidad que se tiene que establecer de parte de quienes cometieron eh, esas agresiones y también, por supuesto, que esas investigaciones se tienen que llevar a cabalidad, digamos, se tienen que investigar esos casos, porque también, como lo señalaba Carrea, o sea, Chile está comprometido con algunos tratados que tiene que respetar y en este caso también eh, Chile puede ser responsable en los próximos años, o sea, puede acarrear toda esta situación que está ocurriendo eh, si no se enfrenta, puede acarrear una responsabilidad internacional que sería eh, también lamentable que eso ocurriera. Eh, por mi parte también espero que todo lo que sucedió también nos llame, digamos, a la reflexión, eh, que, que también tiene que ver con la propia historia, pensar de que también estos lugares o esta región en sí es una de las regiones más pobres. Entonces, eso es lo que llama más la atención. Eh, yo quiero pensar que fue eh, no, no quiero pensar que esto es algo tan arraigado en la ciudadanía, por decir algo, en la ciudadanía chilena, sino más bien que tiene que ver con un grupo que fue utilizado por parte de personas que tienen interés en poder seguir en estos lugares, con interés económico, por supuesto, y yo más bien llamaría a esa gente a no dejarse utilizar porque claramente era gente que
es del pueblo finalmente, gente que seguramente dentro de su ignorancia, dentro de su poco conocimiento, emitió esos comentarios o esos actos de racismo que son repudiables y que no queremos que esto vuelva a suceder, no queremos contribuir a que siga sucediendo, por supuesto, porque personalmente me ha tocado vivir todo ese tipo de situaciones y no es grato, no queremos vivir, por supuesto, con esa rabia, eh, con ese resentimiento, por decir algo, de estas situaciones. También queremos contribuir a que esto sea mucho más, sea justo, finalmente, que estas personas también puedan reflexionar en la situación que cometieron y que por supuesto eh, también que haya justicia para las víctimas en este caso y y que también haya más gente que, que repudia este tipo de actos con mucho más fuerza. Creo que aún falta, pero como decía también es agradecer a la gente que se pronunció rápidamente y que esto a esta altura del tiempo en el cual estamos, donde tenemos mucho más herramientas para conocer de las cosas o de cuestionar, si hay que cuestionarse, uno no puede seguir finalmente al otro que nos diga qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Todos tenemos posibilidad de cuestionarnos las cosas. Y si bien, como decía, quizá estas personas se le utilizó para esto, pero también tuvieron la posibilidad de decir que no, de reflexionar, que quizá muchos de ellos también son mapuche, que aquí ese discurso del bueno y del malo no existe, o sea, no seguir con eso. Eh, y eso es un tema, porque aquí nos tratan de dividir siempre, el mapuche bueno, el mapuche malo. Entonces eso ya no es posible. Entonces hay cosas que nos identifican como pueblo, que son cosas en comunes que tenemos y que podemos finalmente defender, por decirlo así. Eso en relación a la situación que ocurrió. Ahora lo que ocurre con otros, cómo se aplica y cómo se han dado las cosas, cómo aplica la justicia y todas esas cosas, cómo funciona el sistema, que también es bastante eh, cuestionable, digamos, porque igual la aplicación de leyes especiales, lo que mencionabas al inicio, como la ley antiterrorista, la ley de interior y seguridad del Estado, anteriormente también con la justicia militar, ahora también todos los problemas que hay en el sistema penitenciario, en cómo se cumplen esta condena, que no se están aplicando la legislación nacional e internacional respecto en este caso, de los presos, también es lo que ha habido, digamos, largas condenas, la negación de derecho constante por parte de Gendarmería de Chile, quien es dependiente del Ministerio de Justicia, las revisiones que hay en la entrada, que a veces se dejan un poco de lado, el registro que se hace es muy denigrante para las personas que van a hacer visitas a lo interno, eh, como decía, negación de derechos como realizar sus propias actividades de tipo cultural, el uso de la medicina propia, y así una serie de cosas que por lo menos uno puede visibilizar. Yo también, digamos, dentro del mundo mapuche, por decir algo, y también dentro del otro mundo que el mundo occidental y donde hay ciertas cosas, más allá de lo que uno es que hay derechos que están garantizados y que hoy día lamentablemente no se están respetando y que tiene que ver con una decisión política. O sea, el solo hecho que uno vaya a visitar a los presos mapuche y le empiecen a sacar fotografía a nuestra cédula de identidad o digan, mire, ¿sabe qué? Para poder ingresar tengo que consultar al director regional o tengo que consultar a la dirección nacional si es que usted puede ingresar, ya es complejo. Y eso es parte de la realidad que nos ha tocado un poco vivir para Muchas empezar. gracias, muchas, muchas gracias Natividad por esta reflexión. Además, has pasado con una serenidad y una tranquilidad por muchos años de la historia
del pueblo nación mapuche, y además en este final que has hecho a propósito del tema de la justicia o la injusticia que se ha producido con el pueblo nación mapuche. Vamos a dar lectura al comunicado público de las comunidades en resistencia de Mayeco que salió ayer, para que lo conozcan, para que lo difundan, para que nos hagamos cargo. Como decía Natividad al principio, también han visto la reacción de chilenos y chilenas con mucha indignación y con mucha solidaridad por lo que está pasando ahora, en este minuto. El comunicado dice lo siguiente: autoridades tradicionales, familiares de los prisioneros políticos mapuches de la cárcel de Angol, y en conjunto a las comunidades en resistencia de Mayeco, venimos a emitir la siguiente declaración pública ante nuestra nación mapuche a nivel nacional e internacional. Lo siguiente. Primero, para conocimiento público, las comunidades y familiares de los prisioneros políticos mapuche lamentamos profundamente que el gobierno persista en su intransigencia política, de no establecer canales de diálogo serios que permitan buscar una salida a esta huelga de hambre que lleva ya 94 días. Ante la nula voluntad política del gobierno de establecer una mesa de alto nivel político para garantizar la aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT en el sistema de justicia chileno, hemos tomado conocimiento que los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol iniciaron la huelga seca de carácter indefinido. Esta drástica medida viene a poner de manifiesto que el gobierno ha usado la tortuosa medida de dilatación en las conversaciones con el propósito de no atender las demandas planteadas por los huelguistas mapuche, cuya medida partió a las 14 horas del día de hoy, esto es de ayer, miércoles 5 de agosto 2020. 2. Ante lo anterior, hacemos un llamado a seriedad al diálogo político de parte del gobierno para evitar que un desenlace fatal quien tiene la responsabilidad de destrabar esta delicada situación. Tercero, al mismo tiempo hacemos un amplio llamado a las comunidades mapuche en resistencia de Mayeco y los distintos territorios del Gualmapu a estar atentos ante esta medida de extrema. Comunican comunidades en resistencia de Mayeco, familiares de los prisioneros políticos mapuche, ayer 5 de agosto de 2020. Se reitera lo que estaba diciendo recién Natividad a propósito de la exigencia de un diálogo para poder avanzar en soluciones a este conflicto que lleva tantos años. Y yo quisiera, a nombre de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, lo más probable es que Lorena, por supuesto, lo va a reiterar, es manifestar nuestra solidaridad absoluta con el pueblo nación mapuche. Quien viene a continuación es Aliwen Antileo. Él es abogado y actual vocero de la plataforma política Mapuche PPM en Santiago. El vocero de la Coordinación de Naciones Originarias de la región metropolitana, Aliwen Antileo, señaló en noviembre de 2019, estamos hablando del contexto ya de estallido social, de movilización importante a lo largo y ancho de nuestro país, señaló que su comunidad está, y lo cito con comillas, junto con nuestros hermanos chilenos, junto a mujeres, trabajadores, estudiantes, junto con todas las personas que están por un Chile nuevo. A todos ustedes les decimos que este es el primer Tehuín, encuentro constituyente de los pueblos originarios de la región metropolitana, lo que fue respaldado por las organizaciones Aymara, Quechua, Rapa Nui y Mapuche. El 3 de agosto, la declaración de Plataforma Política Mapuche decía lo siguiente, abro comillas: el ministro del Interior debe ser destituido de su cargo por manejo negligente de su cargo y autoridad. La situación creada en la zona en donde existe un real peligro de una zonada de violencia entre mapuches y ciudadanos no mapuches se ha acrecentado a raíz de los hechos provocados tras la visita del ministro del Interior a dicha zona. Eso lo decía hace 3 días la Plataforma Política Mapuche. Estamos con ustedes, les damos un cariñoso abrazo a la distancia a Aliwen Antileo. Bienvenido, Aliwen. Buenas noches a Gloria, a Lorena, a Natividad, a Marcelo y a toda la audiencia de este programa. Agradecerles su invitación. Sí, mire, para entender el contexto en donde cómo se desarrolla esta violencia en Gualmapu, y también ponerla en contexto actual,
hay que tener en cuenta de que nosotros tenemos dos grandes causas estructurales, se puede denominar, que generan una violencia que, como se dice, de mucho tiempo, podría decirse histórica y también podría decirse estructural al Estado de Chile. Y dice relación con la construcción, desarrollo y defensa de un modelo económico neoliberal extractivista, y por otro lado, una exclusión política, una opresión política por parte de la institucionalidad y por parte del Estado en general. Si ustedes hacen un repaso histórico, se podrán dar cuenta de que nosotros como pueblo, hemos padecido la violencia por las decisiones económicas que han tomado sectores económicos hegemónicos, y eso ha motivado represión, ha motivado asesinatos, genocidio, y en distintas épocas, eso en distintas épocas. Y para afianzar ese modelo, para mantenerlo y defenderlo, se establecen una serie de ideologías, y una de esas es el racismo. El racismo es una ideología que justifica o explica las diferencias mediante la superioridad de una raza o de un pueblo, de una sociedad, por sobre otra. Por lo tanto, para defender ese modelo, el conjunto de la institucionalidad del Estado a través del sistema de educación, principalmente a través del sistema de educación, genera entonces la idea de que nuestros pueblos originarios y el pueblo mapuche son inferiores a la sociedad chilena. Y por lo tanto, como inferiores, se les puede tratar entonces ya no como personas, sino como objetos. Y por lo tanto, se les puede despojar del territorio y se puede despojar de sus bienes. Por lo tanto, estamos en presencia no de un acto espontáneo, no de una, por así decirlo, de la ocurrencia de un grupo de personas. Estamos en presencia de una política de Estado destinado a generar la impresión para generar un reflejo condicionado en la ciudadanía en donde lo indígena, lo mapuche, es despreciable. Y de eso llevamos ya 200 años de vida institucional en ese proceso. Por lo tanto, ahí ustedes tienen la explicación de defensa de un modelo, el caso más, por así decirlo, más grave de los últimos 50 años, es la dictadura de Pinochet. Estamos pronto a cumplir 50 años del gobierno de la Unidad Popular, en donde un gobierno que generó avances importantes en su relación con el pueblo mapuche, en donde gradualmente fue devolviendo tierras, fue el inicio de un nuevo trato importante y afectó los intereses de sectores oligárquicos, y eso motivó nuevamente una gran represión y la consolidación de un modelo económico que privilegió las grandes inversiones forestales, mineras e hidroeléctricas de carácter privado. En ese contexto, por así decirlo, general y estructural, es que explica lo que está pasando actualmente y también explica formas, digamos, de lucha y escenarios que se han dado. Un homenaje a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y un reconocimiento, nosotros lo hemos hecho como pueblo, pero de forma práctica. Resulta de que en el año 99-2000, cuando se estaba por imponer el proyecto de Ralco, nosotros teníamos un movimiento mapuche mucho más débil que el de actualmente. Y queríamos llamar la atención de la opinión pública para denunciar los atropellos y las injusticias respecto de ese proyecto. Y en ese momento tomamos el ejemplo específico de los familiares detenidos desaparecidos que habían hecho acciones de huelga de hambre en dictadura para denunciar de forma pacífica lo que estaba sucediendo en el país.
Y ahí entonces se hace la primera huelga de hambre, 99-2000, por Ralco, después por la libertad de Unlonco en Arauco y posteriormente por la libertad de presos políticos en principalmente Victoria y Angol. Nosotros tomamos la experiencia de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos como una experiencia positiva de lucha pacífica para denunciar y generar conciencia. Y hoy día tenemos un escenario que se ha agudizado en una nueva huelga de hambre, con 95 días de huelga de hambre, donde se ha entrado una huelga seca y eso efectivamente ha tensionado, digamos, porque el movimiento mapuche ve que no hay una voluntad de diálogo y de resolver estos conflictos. Por lo tanto, a raíz de eso, insisto, hay una cultura institucional que se refleja en los hechos del 1 de agosto, del sábado, en donde grupos de personas van a tomar justicia por mano propia, van a linchar a nuestros hermanos, instigados por voceros de agrupaciones de agricultores de la Araucanía, y eso puede ser considerado crímenes de odio, discurso de odio en primer lugar, porque cantaban y gritaban que el que no saltaba era mapuche, o sea, el objetivo a golpear, a linchar, a apalear, era el mapuche por su sola condición de ser mapuche, por ser moreno o por tener una cultura distinta. Ese es un discurso de odio. Y los hechos, por lo tanto, son constitutivos de crímenes de odio. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? La impunidad ante los crímenes, graves crímenes que se han cometido en contra de nuestro pueblo, en donde no han sido sancionados, como por ejemplo el caso de nuestro Peñi Camilo Castrillanca, Matías Castrileo, Alex Lemun y otros, alienta, estimula a estos sectores fascistas, derechamente fascistas, los estimula y por lo tanto ese manto de impunidad dicen, podemos golpear, podemos agredir, podemos matar incluso, porque ese fue el riesgo que se corrió, y producto de la impunidad de las instituciones y del Estado, nos va a salir, por así decirlo, barato hacerlo. Entonces, ante eso, nosotros decimos responsable de esa situación es el ministro y es Carabinero, es su director. Por eso hace 2 o 3 días atrás solicitamos la renuncia tanto en La Moneda como en la Dirección General de Carabineros, porque el ministro, que es el jefe superior de la Agencia Nacional de Inteligencia, depende exclusivamente de él, sabe perfectamente que desde hace 1 año y medio o 2 hay grupos paramilitares de derecha que están llamando públicamente a autodefenderse y armarse y agredir a sectores mapuches y a comunidades mapuches movilizadas. Por lo tanto, él, al no castigarlos, porque ellos hicieron llamados públicos por las redes sociales, al no castigarlos, al no sancionarlos, al no procesarlos y que respondan ante la justicia, entonces genera un manto de impunidad que provoca, por lo tanto, un estímulo a ese tipo de conducta que no hacen sino polarizar los hechos. Cabe recordar una cosa, el ministro fue el día 31, fue a Temuco, y había una situación compleja. 7 días después, imagínense la situación que hay en este momento posterior a la visita de Pérez. Ese tipo es un inoperante, este sujeto, es un negligente y es cómplice de la actitud que han tenido estos sectores que han agredido a nuestros hermanos. Por lo tanto, este sujeto debe renunciar. El general director también de Carabineros debe ser emplazado. ¿Por qué? Porque su personal escoltó a estas hordas que fueron a agredir a nuestros hermanos. En la práctica los escoltó. Sabía de los llamados públicos, no los disolvió, no generó un operativo, digamos, para evitar la confrontación, y finalmente entonces terminó esto en las imágenes que todos ustedes han visto, los graves hechos de violencia. Entonces, el punto ¿cuál es? Es que ya hoy día el movimiento mapuche y el movimiento popular chileno no acepta este tipo de hechos. Y por eso entonces se ha producido una respuesta en distintos puntos de Wallmapu, en donde los mapuches y las comunidades movilizadas han generado, por lo tanto, focos de resistencia y focos de protesta.
El último de ellos, en Tirúa, hoy día, ayer se hubo la toma de la municipalidad y hoy día el desalojo. Ahora, también decíamos que como causa estructural está la exclusión y la opresión institucional, o sea, nosotros no tenemos participación política. Por eso, el escenario que se abre a partir de octubre hasta el próximo año de un proceso constituyente que instaló la ciudadanía, producto de la revuelta social del 18 de octubre, es una oportunidad para, a través de la vía política, a través de la vía pacífica, con alianzas con el movimiento popular, es modificar la constitución de Pinochet que nos excluye por primera vez como pueblo originario y como pueblo mapuche participar de un proceso constituyente por primera vez en la historia de Chile, generar, insisto, las alianzas con el movimiento popular y con todos aquellos que estén por superar el modelo neoliberal, porque como lo vimos es la causa estructural de la violencia hacia el pueblo mapuche, y a partir de ahí generar un nuevo pacto social que permita autonomía, que permita autodeterminación, que permita plurinacionalidad, derechos educativos y lingüísticos, y que permita entonces generar una nueva convivencia entre el pueblo mapuche, la sociedad chilena y una participación efectiva en todas las instancias de decisión política, tanto a nivel local, regional y nacional. Entonces, nosotros tenemos que hacer un doble esfuerzo de mantener el movimiento social mapuche, aliarnos con el movimiento social popular chileno y entonces librar batallas hoy día, librar luchas hoy día de resistencia, de denuncia nacionales e internacionales. Nosotros también vamos a hacer algunas gestiones internacionales la próxima semana por el tema de la violencia en esta coyuntura, pero también, por cierto, a largo plazo hay que pensar en intervenir en este proceso constituyente, en tener participación efectiva y en lograr el mayor número de cambios posible, visualizando que los que defienden el modelo, que es la derecha principalmente, pero también algunos sectores de centro que se han acomodado y que han realmente bajado muchas de las demandas y de sus principios, y por lo tanto avanzar también en ese sentido. Eso es. Gracias. Muchas gracias a Antilén con esta reflexión que nos hacía y que colocaba la importancia de que en una nueva constitución exista efectivamente plurinacionalidad, autonomía del pueblo nación mapuche, autodeterminación y participación política en todos los niveles. Evidentemente esas garantías hay que trabajar y hay que construirlas. Y la responsabilidad de los chilenos y las chilenas es también incorporar la fundamental que es este contenido para que efectivamente podamos tener un desarrollo y una convivencia como debe ser. Lo hemos dicho durante cada uno de nuestros conversatorios, este es un espacio de diálogo, de participación, así es que sabemos que hay muchos y muchas que nos están viendo. Les queremos invitar a hacerle preguntas a los panelistas, los hacen a través del Facebook, no se preocupen, nosotros las vamos a ir dando, porque efectivamente queremos que en esta oportunidad, como en cada uno de nuestros conversatorios, sea la voz de ustedes la que nosotros podamos transmitirle a nuestros invitados a este conversatorio. Cuando surgió la idea de parte de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas de hacer estos conversatorios, se planteó que era un espacio de acción, de resistencia y de lucha en tiempos de confinamiento. Y hemos estado desarrollando estas iniciativas permanentemente, ya llevamos casi 3 meses, y en la cual hemos pasado por distintos momentos de reflexión, de análisis y de conversación. Quien lidera y es la voz de la agrupación de familiares de detenidas desaparecidas es quien viene a continuación, nuestra presidenta Lorena Pizarro Sierra. Bienvenida Lorena a este nuevo conversatorio que hoy día lleva por título Gualmapu y represión en tiempos de pandemia. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Un saludo especial a nuestros panelistas, a Natividad,
a quien la conocí particularmente en la huelga de hambre, cuando le tocó enfrentar desde la vocería lo que fue esa también larga y dolorosa huelga de hambre de compañeros hermanos mapuches presos políticos. Un saludo a Ligüen, a quien conozco seguido toda esta lucha en relación a la reivindicación de los derechos del pueblo y a vincularla con los derechos de la clase trabajadora y de los más pobres de nuestro país. Y un saludo especial a Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, que producto de un tema de conexión, pero fundamentalmente de inseguridad hoy día en el Gualmapu y particularmente en la comuna de Ercilla, tuvo que volver a su hogar buscando una buena señal, no pudo permanecer en Ercilla por la intensa vigilancia que está dando Carabineros en la zona. Es de manera permanente, pero ahora con mucho más presencia, violencia, bueno, como lo hacen cada cierto tanto, ¿no? Lo primero es, efectivamente, es una solidaridad en el tiempo, en la historia, en sumarnos a las demandas y a la causa del pueblo mapuche, a las justas demandas, a las justas exigencias. Sumarnos al dolor de la agresión permanente del Estado de Chile. Bajo este gobierno, bajo los gobiernos con mucha dureza a partir del año 90, a lo largo de la historia del pueblo mapuche. Son 136 detenidos desaparecidos mapuche que cuenta nuestros registros en la agrupación, detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. La inmensa mayoría de ellos son víctimas de desaparición forzada o asesinados de comunidades mapuches donde ellos tuvieron y sintieron un gran alivio con lo que fue la reforma agraria y este anhelo tan deseado de la restitución de sus tierras arrebatadas, de las tierras que permiten desarrollar su cultura, su cosmovisión del mundo y que ha sido arrebatada en pos de una economía criminal, depredadora del medio ambiente, pero también depredadora de la vida del pueblo, de su cultura e incluso criminal en distintos episodios de la historia. Entonces uno no puede más que sentir respeto, reconocimiento, solidaridad y por sobre todo en este último tiempo una profunda indignación por lo que está ocurriendo en el Gualmapu. Yo les quiero contar que como agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas hemos ido en 2 oportunidades en una visita a intentar colaborar, se dice de observadores, yo más bien digo a intentar colaborar si en algo sirve o puede servir la presencia de una o de uno en este espacio, en el Gualmapu, en las comunidades donde la represión es brutal. Y voy a contar la experiencia vivida cuando fuimos convocadas, invitadas por organizaciones de Ercilla particularmente, después del crimen de Matías Catrileo. A las 2 semanas estuvimos allá porque nos invitaron a acompañarles, a que viéramos y les ayudáramos a denunciar la masacre que se estaba cometiendo. Y tengo 2 recuerdos muy grabados de lo que fue esa visita. El primero fue el conversar con adultos de las comunidades, con personas mayores, que hablaban que a lo largo de su historia nunca los estados les han escuchado, nunca han sentido respeto por su cultura, nunca les han respetado por ser quienes fundaron la vida en este país. Y por el contrario, siempre les han perseguido. Y nos decían en esa oportunidad que hubo una sola excepción a lo largo de la historia. Y hablaban de sus ancestros que habían vivido la misma situación que ellos. Y la única excepción la habían vivido bajo el gobierno de la Unidad Popular, con Salvador Allende. Porque no había ido a ofenderles ni a imponerles nuestra cultura.
porque les escuchaba y porque fundamentalmente había comprometido, vía la reforma agraria, la restitución de tierra en muchas comunidades. Y que eso efectivamente, como decía Ligüen, fueron salvajemente despojados de lo que les habían restituido con el inicio de la dictadura cívico-militar. Y que ellos ya no tenían fe en los estados y que sentía que este era un vuelta atrás, había un no vuelta atrás, no un regreso, que ya la restitución era una necesidad para sobrevivencia de la cultura. Eso nos decían, uno aprendió mucho ahí, porque nos miraban y nos decían, ¿qué es un mapuche sin su tierra? No es un mapuche, decían. Y cada día nos arrinconan más. Y recuerdo que lo segundo que sentimos cuando visitamos varias comunidades era sentir la misma sensación que vivíamos en los años de la dictadura cívico-militar. Creo que no la había vuelto a sentir hasta visitar el Gualmapu y particularmente Ercilla, la comunidad de Temucuicui entre ellas, donde se vivía una militarización y una ocupación del Estado de Chile criminal, abrumadora, donde al conversar con las familias, porque hablábamos con las familias, nos decían el terror de los niños y las niñas, cuando en las noches llegaban y les allanaban y les ocupaban sus casas y se llevaban detenidas a sus familias, cuando decían, usted mire aquí, mire este verde, vea esta maravilla, iba a doblar a la vuelta y iba a encontrar una cámara de seguridad y en algún terreno de un latifundista o de una empresa forestal va a encontrar un despliegue de fuerzas especiales de carabineros que no se entienden por el espacio donde estábamos, salvo que ahí se implementaba de manera sistemática las violaciones a los derechos humanos. Desde el año 90 en Chile, los derechos humanos se han violado de manera sistemática en el Gualmapu. Desde el año 90 en Chile, si hay un pueblo que ha debido enfrentar el terrorismo de Estado inequívocamente, no terminando la dictadura, sino que continuando la dictadura, fue el pueblo mapuche. En distintos momentos, en distintos espacios, se ha agudizado más o menos, pero han estado allí, protegiendo a la forestal, protegiendo al latifundista que explota, que les arrebató las tierras, que les arrebató su cultura, que les quiere arrebatar todo. Y ellos resisten. Y resisten con 1000 formas. Y no todas y todos piensan igual, porque siempre se nos da el argumento y se nos dice, pero si allá gana la derecha, es que ese es el argumento más cruel e inhumano que se puede dar. Allá se ve la opresión del que tiene el poder económico contra aquel que resiste, pero que permanentemente se ve agredido y violentado por un opresor que es respaldado por el Estado para seguir adelante con su riqueza que llega a ser obscena en desmedro de una cultura, del medio ambiente y de zonas vastas de nuestro país. Y por lo tanto, lo que vivimos la semana pasada fue parte más de la agudización que tantas veces nos ha dolido de lo que ha ocurrido en el Gualmapu. Porque lo que estamos viviendo en Santiago y en todo Chile a partir del 18 de octubre, ellos lo han vivido desde el año 90, nunca lo han dejado de vivir. Porque resisten, porque necesitan para el avance de la economía depredadora ser sometidos, y allí están, intentando anularlos por donde sea. Al punto que han llegado, y hemos visto a lo largo de esta historia imágenes
cuando han llegado a colegios como que fueran tras el mayor terrorista, donde hay niños y niñas que aterrorizados abrazan a sus maestras, a sus profesoras, a sus educadoras, porque no logran dimensionar qué es lo que pasa, pero vienen aquellos que en teoría debiesen protegerlos a destruirlo todo. Yo creo que Natividad y Aligüen son quienes tienen que hablar, y lo hablaron muy claramente, de lo que son sus demandas ancestrales. Nosotros desde la agrupación, lo que tenemos que denunciar con mucha fuerza y decir no más es la agresión criminal contra el pueblo de parte del gobierno, de parte del Estado de Chile siempre. Pero hoy denunciar con mucha fuerza la agresión criminal planificada que con el último gabinete ha tomado como perdonen la expresión, chivo expiatorio de la represión que se va a desatar contra el pueblo, al Gualmapu. Y eso es lo que vimos el fin de semana pasado. La visita del ministro del Interior ordenando a la tropa para desatar la represión de carácter racista, pero desvergonzadamente pública, que antes no se había visto. Sí, siempre ha existido ese racismo, pero ahora sin pudor porque saben que tienen el respaldo de Víctor Pérez y este gobierno. Por eso, como agrupación, hemos iniciado una campaña exigiendo la renuncia de Víctor Pérez, su destitución. No puede seguir al mando del gobierno del Interior, quien impulsa acciones de odio, racistas y criminales como la que hizo el fin de semana. Pero insisto, es el inicio de una arremetida represiva que va a impulsar este gobierno, que parte en el Gualmapu heroico, en el Gualmapu que resiste, en el pueblo mapuche que resiste de diversas formas, como decíamos en la dictadura, con todas las formas de lucha. Porque conservar la cultura ya es una forma de resistencia. Conservar la memoria de su historia ya es una forma de resistencia. En este Chile, en estos estados que solo han querido anularles y que solo les han maltratado, marginado, militarizado y reprimido. No basta con decir solidaridad. Quisiéramos siempre, hemos estado, por eso nos conocimos con Natividad, a disposición de, al igual lo decía, aprendimos de la lucha de la agrupación, hemos aprendido juntos en esta lucha. Y hay que seguir en esta lucha. Pero invitarles a sumarse a esta campaña por la destitución, la renuncia de Víctor Pérez, la renuncia por agredir a nuestros pueblos originarios, la renuncia por impulsar acciones de carácter racista y violenta que no caben en un país como Chile, no pueden caber. Ya que renuncie, pero también que el Estado de Chile dé respuesta a las demandas y exigencias de los presos políticos mapuches, a las demandas y exigencias que respeten, a pesar de su condición de prisioneros mapuche, su cultura y todo lo que ella contiene. Y debemos, de una vez por todas, esa nueva constitución debe contener en su esencia, así como decimos en su columna vertebral, el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, debe contener el entendimiento que el Estado de Chile no solo es de los chilenos y las chilenas, que el Estado de Chile tiene una multiculturalidad que debe ser considerada desde la demanda, exigencia y voz de los pueblos originarios de nuestro país, que son muchos y diversos y por sobre todo enriquecen la cultura de una manera que no nos imaginamos. Todo el respaldo, todo el apoyo y a defender la vida de nuestros hermanos mapuches. Si no lo hacemos, significa que no defendemos nuestra vida, porque solo quiero decir, no tiene con decir que cuando gritaban el que nos salta es mapuche, cuando la gente dice, mira, es negro, porque también es un acto racista, tiene que ver con que cada una y cada uno de nosotros
quizás con menos presencia y cultura y conocimiento de la cultura, cada una y cada uno de nosotros tenemos ese origen, eso somos. Y de esos pueblos originarios es que se ha construido esta sociedad, con todas las imperfecciones, pero es de ellos, de donde nace la construcción de un país, y de ellos tiene que nacer, bajo esa nueva constitución, un Chile distinto, muy distinto al que ellos han debido enfrentar a lo largo de toda su historia. Gracias, Lorena, por esa reflexión, y tal como tú dices, hay una historia que tú colocas en el centro de la cantidad de comuneros mapuches que son detenidos o ejecutados políticos por ser parte de un proceso de transformación social donde se identificaron con algunos elementos que ahí estaban pasando. Bueno, hemos hecho una revisión de algunos de los saludos. Quiero hacer una mención que sí la siento que es válida porque quiero interpretar lo que está pasando también. Hay varios comentarios que colocan pidiendo justicia por Ámbar, por esta chica que acaba de aparecer asesinada, con esta idea de que no hay que olvidar a los niños y niñas de Sename. También, efectivamente, vivimos un momento muy duro, una jovencita, casi una niña que fue asesinada. Tenemos saludos que nos dicen Mariela Araya, muy de acuerdo con el panel, es un manto de impunidad lo que hacen. También nos está diciendo Mónica Pilquil Lizama, dice, no pasarán, estamos con ustedes compañeros. Angélica Muñoz nos dice saludos desde Toronto. Siempre nos están viendo allá en Toronto y también tenemos algunas preguntas que vienen de otros lugares. Natividad, hay una pregunta que te hace Francisca de Peñalolén que tiene que ver con lo siguiente. Por tu experiencia, por lo que viviste, así como tú hacías referencia ya hace varios años, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación de la huelga de hambre, además con esta nueva situación de la huelga de hambre seca? ¿Y tú ves una salida posible? ¿Cuál sería esa salida? Sí, yo creo que es un tema complejo, que igual tiene que ver con las conversaciones, digamos, una relación ahí entre que hay entre los presos y los voceros. Eh, por supuesto que cuando se empieza o se hacen demandas de esta naturaleza, se espera respuesta del otro lado. Y por supuesto que esas respuestas se están esperando. Solución, lo que nosotros, o sea, lo que yo visibilizo y dentro de con la gente que también hemos conversado respecto de lo que está ocurriendo, hoy día sí existen herramientas legales y políticas, digamos, que pueden dar soluciones a la situación o a las demandas de los huelguistas, que tienen que ver finalmente con la aplicación de un convenio internacional ratificado por este país, que está vigente, que está vigente desde el año 2009, lleva más de 10 años, sin embargo, su aplicación ha sido bastante precaria, por decir algo. En muy pocos casos se ha aplicado este convenio internacional, el convenio 169 sobre pueblos indígenas. En muy pocos casos, como digo, se ha aplicado, y en materia penitenciaria, menos aún. Hoy día la solución más bien se visibiliza, o lo que yo he podido escuchar por parte, digamos, quién es el responsable hoy día de la solución de esto, debiera ser finalmente el Ministerio de Justicia respecto de los condenados. Respecto de los imputados, creo que debiera resolverse de forma similar. Esto lo digo ya a título, digamos, de más bien como profesional, y lo que uno ha podido visibilizar en estos casos es precisamente, eh, lo digo a modo personal porque también por supuesto que para este tipo de cosas están los voceros y son quienes están en comunicación directa con los huelguistas, y ahí yo no me voy a meter, digamos, porque es un tema también donde uno
no debiera meterse porque son situaciones de confianza. Ellos saben a quienes le entregaron su confianza para quienes los representaran en esta oportunidad. Pero también por parte, uno viendo lo que se puede hacer en este caso, es precisamente lo que pasó también en el año 2010, donde se retiraron, por ejemplo, en ese caso, las querellas por ley antiterrorista a través de la intendencia o de las gobernaciones en ese caso. También tiene que ver con el cambio quizás de medidas cautelares, donde también es posible, donde en muchos casos, por ejemplo, no se han opuesto por parte del gobierno. También hay que tener en consideración en estos casos lo que ha ocurrido en la situación desde este mes, del mes de marzo, perdón, de este año, donde quienes han cometido delitos en contra de personas que pertenecen al pueblo mapuche, entre eso la operación Huracán, donde vieron muchas personas acusadas de cometer delitos producto de un montaje policial. Estas personas están todas hoy día en sus domicilios. Están con arresto domiciliario total y otro, en el caso también de quien está acusado de haber cometido el homicidio en contra de Alex Lemún, después de varios años de que se busca justicia, también está cumpliendo en su domicilio. Todas las personas, como digo, que están acusadas de haber cometido delitos en contra de Mapuche hoy día están esperando su juicio en su domicilio. Entonces también se visibiliza, o lo que uno puede ver en estos casos, que hay un sentido también de mucha injusticia. ¿Por qué ellos, que han cometido delitos graves en contra de personas que pertenecen al pueblo mapuche, hoy día están en libertad, están en su domicilio? Sin embargo, personas que pertenecen al pueblo mapuche, no ha sido posible, digamos, hasta el momento el cambio de esas medidas cautelares y siguen cumpliendo la prisión preventiva en las unidades penitenciarias, tanto en Temuco, en Angol, en Lebu, en Concepción también tengo entendido que en este último tiempo también hay una persona. eh, y eso, como digo, es complejo también porque yo no soy la vocera, que quede claro, así que, pero lo que uno puede buscar es ver que efectivamente hay herramientas tanto legales para poder resolver esto, que finalmente se pide la aplicación del convenio 169, que permita cumplir tanto las medidas cautelares de prisión a la espera de su juicio, digamos, como en este caso podría ser un arresto domiciliario para las personas que están cumpliendo prisión preventiva, y las personas también que están cumpliendo condena pueden cumplir su condena en espacios distintos a las cárceles. Eso es lo que hemos podido, digamos, visibilizar. Sí, creo que queda clarísimo y además es muy respetuoso porque tú conoces mejor que nadie ese proceso. Tienen que ser los voceros y las voceras que hoy día están cumpliendo ese rol. Pero es importante porque así podemos tomar información y más o menos ver con una persona que ha tenido tu experiencia. Eso efectivamente ayuda a comprender y a ver si es que existe alguna salida, que es la gran preocupación cuando hablamos de una huelga de hambre seca, porque sabemos lo que eso implica. Jimena Montesinos Antiguay nos dice, sin duda es necesario recuperar la democracia en el territorio, hasta ahora bastante esquiva para los pueblos originarios. Hanna Parada, saludos compañeros, Mariquihuey. Adriana Goñi Godoy, saludos compañeras. Nos están preguntando, bueno, aquí hay dos preguntas que están vinculadas y que tiene que ver precisamente con el tema de la justicia, en el sentido de qué pasa con la justicia, qué se puede hacer si efectivamente no podemos avanzar en ella. La pregunta es para Antilén y tiene que ver con lo siguiente. Karen Mansur nos está diciendo, bueno, hola, un saludo desde España. Les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no presentan una denuncia a organismos internacionales? Porque esto es una gran injusticia contra los derechos humanos del pueblo mapuche. Aligüen. Sí, bueno, efectivamente hay distintos niveles, digamos, en donde se puede buscar justicia. Está el nivel
local, y entiendo de que ya se han presentado acciones legales. Por otra parte, están las acciones que ha señalado la Namuel Natividad, que se van a presentar en los próximos días, en las próximas semanas, respecto de los hechos del 1 de agosto. Y por lo tanto, ahí cursa desde el punto de vista local acciones judiciales, y eso se va a demorar un tiempo, por así decirlo, dentro de lo que son los aspectos internos de justicia en Chile. Ahora, generalmente eso toma su tiempo, y una vez que se han agotado esas instancias nacionales, jurisdiccionales, si se deniega justicia, efectivamente existe la posibilidad de recurrir a organismos internacionales. Eso por una parte. Pero esos procesos generalmente son bastante largos. Ya se han hecho. Se hizo en el caso de un juicio que se denominó Pichún, Norín y otros, en donde se recurrió a la Corte Interamericana, y después de varios años se obtuvo una sentencia favorable a los peñes que habían sido injustamente encarcelados, y por lo tanto eso se va a seguir desarrollando. Entiendo que el día de ayer, y en eso tal vez Natividad esté más al tanto, entiendo que se había solicitado el día de ayer acciones cautelares a la Corte Interamericana, que es otra vía también para solicitar justicia. Y también existen otros mecanismos, como son en este caso, el relator especial de Naciones Unidas para pueblos indígenas, quienes pueden también realizar visitas en terreno, o que pueden pronunciarse, o que pueden comunicarse con las autoridades de gobierno de determinados países. Ahí tenemos otra vía. Y otra vía también internacional es el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene relatores, tiene personas especiales, ¿no? El relator es uno, pero tiene también, el Alto Comisionado tiene departamentos, áreas geográficas, generalmente son Asia, Oceanía, África, Europa y América. Se dividen ahí en 4 grandes zonas a nivel mundial. Y estas personas hacen el seguimiento y el monitoreo sobre violaciones a los derechos humanos o situaciones que afectan a los pueblos originarios. No solo a los pueblos originarios, pero también a los pueblos originarios. Y generalmente, cuando se hace todo el procedimiento formal ante Naciones Unidas y se estima que las situaciones así lo ameritan, entonces ellos efectivamente pueden, a su vez, hacer prácticamente lo mismo que un relator. Pueden venir a Chile o pueden enviar comunicaciones al, en este caso, ministro de Justicia, quien atiende las situaciones de las personas que se encuentran condenadas y que se encuentran recluidas. Por lo tanto, esas acciones, insisto, una entiendo que ayer se interpuso, y las otras 2 entiendo que se van a poder realizar en los próximos 10 días. Ahora, generalmente, y en eso también hay que ser cuidadoso, porque en esto hay un tema de construcción de iniciativas, todas ellas deben tener el beneplácito de las personas directamente afectadas. Son las víctimas, las agrupaciones y el movimiento mapuche que tiene que, por así decirlo, avalar esto. Uno no puede andar haciendo acciones de mutuo propio, independientemente que puedan ser desde el punto de vista judicial procedente. Siempre se tiene que consultar a los familiares, a los huelguistas, a las víctimas, etcétera, porque en definitiva son ellos los que están,
por así decirlo, son los protagonistas y son los actores. Ahora, hay otros hechos que se pueden hacer. Por ejemplo, en los últimos 10 días se han producido violaciones a los derechos humanos y a las situaciones de niños mapuches. A lo menos 5, 4 o 5. La última el día de ayer en Lumaco, en el puente de Lumaco, en donde habiendo niños menores se les lanzó al cuerpo, se les lanzó bombas lacrimógenas, granadas, como cuando aquí se mutilaban los ojos también y se impactaba con bombas lacrimógenas lanzadas por lanzagranadas. Bueno, eso mismo se hizo ayer a las 2, 3 de la tarde en Lumaco. Y había niños de entre 6 y 10 años. Ahí en este caso procede que sea la Defensoría de la Niñez quien inicie las acciones legales. Nosotros ayer solicitamos la entrevista con la señora Muñoz y en donde le señalamos de que debe actuar. Ellas pueden actuar por así decirlo, de oficio, porque se está en presencia, hay imágenes, nosotros tenemos las imágenes y se las queremos hacer llegar. Y por lo tanto hay organismos que pueden actuar, pero la idea siempre es avanzar por un carril judicial y también mantener siempre la presión social de las agrupaciones, de los movimientos sociales. Y el conjunto de esas acciones generalmente, más la acertada negociación de los voceros, de los huelguistas, generalmente llevan a buen puerto, digamos, las huelgas o las movilizaciones. Eso. Gracias a Lehuen. La verdad es que es una indignación cuando tú relatas esta agresión ayer en Lumaco a niños y niñas pequeñas. Es indignante. No hay otra palabra, ¿cierto? Es la ira que nos produce saber que esto está ocurriendo en nuestro país y que no hay un Estado protector, no hay una capacidad de poder responder y detener esta brutalidad. Bueno, estamos en este programa especial, Gualmapu y Represión en tiempos de pandemia, junto a la radio Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile y el Desconcierto Prensa Digital Libre. Bueno, Vilma Montoya había hecho esa pregunta a propósito también de qué quedaba por hacer. Creo que está claro que el camino que nos ha mostrado Natividad a propósito de los organismos internacionales. Lorena, Mirta Rivadeneira hace una reflexión y una pregunta que se abre para ti. Ella dice, Latinoamérica no debe perder su educación cívica y la historia de sus pueblos originarios para poder garantizar, ¿no es cierto?, que efectivamente no exista una repetición, que es lo que hemos tenido desde las agrupaciones de derechos humanos, que es fundamental, ¿no? ¿Qué te parece a ti eso y cómo podemos extendernos en esta reflexión? Mira, lo que pasa que entendiendo las particularidades, lo que ocurre con la represión, el terrorismo de Estado y la impunidad tan bien descrita, graficada con lo que señalaba Natividad, los agresores, los criminales, los asesinos de hermanos mapuche están por asesinatos, están en su casa con estos arrestos domiciliarios, que la inmensa mayoría de los violadores de derechos humanos también tienen esa condición. Esa es la impunidad que ha permitido que nunca se detuviese los atropellos a los derechos humanos del pueblo mapuche, las violaciones sistemáticas de derechos humanos del pueblo mapuche. Esa impunidad que mantiene a las Fuerzas Armadas y de orden. Vamos a abordar un tema que no hemos abordado acá, siendo formados bajo la misma doctrina que los transformó en torturadores, en genocidas, en verdaderas bestias sin control, que no tienen ningún límite. La agresión a niños, niñas, es una práctica de las policías sin ningún pudor. Porque aquí hay un tema, primero, que tiene que ver con que se debe mantener un Estado al servicio de un modelo económico, y para que esto funcione se tienen que tener Fuerzas Armadas y de orden al servicio también de ese modelo económico que enriquece a unos pocos. Las Fuerzas Armadas y de orden y las dos policías y todas las Fuerzas Armadas en general siguen siendo formados bajo la doctrina de seguridad nacional,
Esa doctrina de seguridad nacional es la que le enseña y le dice que aquí hay un enemigo interno y que debe combatir y que no debe tener límites para eso. Y que por lo tanto el trabajador o la trabajadora es visto como un enemigo, así como lo es el mapuche, así como lo es el estudiante, así como lo son los pobladores y pobladoras. Porque finalmente lo que ocurre es que el modelo económico es el que va a traer consigo la violación de los derechos humanos y va a traer consigo la impunidad. Y ese modelo económico tiene que tener a las Fuerzas Armadas de su lado. Nosotros necesitamos, y es urgente, y es la gran tarea que tenemos, la construcción de una nueva constitución. Ojalá bajo asamblea constituyente, y eso va a depender de la unidad con que enfrentemos esto. Y esa constitución tiene tanto que abordar, pero no puede olvidar que debe enfrentar el tema de las Fuerzas Armadas y de Orden. Tiene que enfrentar qué instituciones armadas y de orden son las que va a tener Chile, que van a estar al servicio de grandes consorcios económicos, o de verdad va a dejar de ser una frase vacía y casi una burla, sus himnos y sus definiciones que están al servicio de la patria, cuando la verdad que están al servicio de unos pocos, en desmedro, el crimen, la tortura de las inmensas mayorías. Entonces, el tema es que hay que cambiar el modelo económico, que hay que cambiar la constitución y que hay que enfocar de una manera distinta qué son y para qué son las Fuerzas Armadas. Y para ello hay que partir depurándolas. Y hay que partir por enjuiciar a los civiles de estos crímenes, ya no solo de los crímenes de la dictadura cívico-militar, sino de los del presente, pero hay que dar un giro. La tarea, esto nos demuestra que la tarea que tenemos como país es inmensa. Es tan grande porque hay que desarmar todo ese andamiaje que dejó la dictadura funcionando y que no se acabó el 11 de marzo de 1990, que hasta el día de hoy ha ido perfeccionándose. Y para terminar con él, vamos a partir por la Constitución, que esa Constitución tiene que tener contenido y tiene que tener contenido en todos estos ámbitos. No puede ser que las Fuerzas Armadas y de orden, si uno mira la historia del país, siempre han estado al servicio de quienes ostentan el poder económico. Siempre. Si nos remontamos a inicios del siglo pasado, las matanzas, la más emblemática, la más reconocida es la matanza de Santa María de Iquique, pero si uno va mirando la historia, la matanza del Seguro Obrero, distintas matanzas por distintas demandas en las que se concentra el pueblo, siempre cuando el pueblo demanda, se organiza y se une, aquellos que ostentan el poder económico recurren a las Fuerzas Armadas. Hay que cambiar la Constitución, pero esa Constitución hay que dotarla de una nueva visión respecto a qué son y para qué son las Fuerzas Armadas y de orden. Cuando hablo de orden, hablo de las dos policías. Muchas gracias. Cuando hemos visto durante todo este tiempo esta agresión y esta violencia contra los niños y las niñas, Licura Chihuahilaf, el poeta, le dedicó un breve poema hace algún tiempo a estos niños. Parece que tenemos un problema con Gloria. No lo sé. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, casi Ahora pensé que tenía que conducir. Ah, ya. No, yo decía recién que Licura Chihuahilaf hace un tiempo atrás hizo un breve poema que se llama Canción y Afafán. El afafán es un grito de ánimo, precisamente para los niños y niñas reprimidos en las comunidades de las distintas zonas del Gualmapu, que dice, hijo, hija, y si le decimos a la niebla que desde su cumbre de ensueños esconda los caminos de nuestros campos, y nuestros atacantes tomen entonces los atajos de la nada, y que la nada sea un cometa, el cráter de un volcán, una galaxia inexistente, ya, 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 digámosle a la niebla para que se despierte, ya, 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 digámosle a la niebla para que se apresure. Creo que
Esas palabras demuestran lo que debe sentir cualquier padre, madre, abuela, de esos niños que tienen que esconderse porque viene la violencia y la represión. Y en ese sentido hay muchos más saludos de solidaridad, de Loreto Heredia, por ejemplo, nos dice saludos compañeros y compañeras, fuerza al pueblo mapuche. Natividad, una pregunta asociada, tú lo decías, que has visto al principio de tu reflexión, tú decías que has visto una reacción, una solidaridad de los chilenos y de las chilenas. ¿Crees tú que es suficiente? ¿Crees que hay elementos hoy día a propósito también de lo que se produce en el estallido social, que vimos tantos chilenos y chilenas que se identificaban y armaban esta iconografía con la bandera mapuche, ¿no? Que salía con mucha fuerza en todas las manifestaciones? ¿Tú crees que hay condiciones de sensibilidad, de conocimiento de la realidad del pueblo mapuche para que sea una oleada grande de solidaridad y que de una vez por todas seamos todos los chilenos junto al pueblo mapuche exigiendo los derechos? Sí, eso ha sido un tema también en estos últimos días, donde hay mucha gente que también ha señalado, oye, los chilenos levantaron nuestra bandera y hoy día no están. Sin duda se echa de menos. Si bien es cierto, como lo reconocí al inicio de esta actividad, que se había recibido mucha solidaridad, reacción rápida del chileno consciente, por decir algo, y que siempre yo creo que hemos contado con ese apoyo. Por eso que Lorena también decía, nos conocimos hace muchos años en este caminar también. Pero sí, falta muchísimo aún, y que tiene que ver con esa falta de conocimiento, con esa falta de querer, no sé cómo decirlo, pero la verdad es que yo creo que tiene que ver con ese también un poco racismo, por decir, tan arraigado en la sociedad chilena que cuesta mucho que sea distinto. O sea, venimos con una educación que es pésima, con una educación donde los pueblos originarios existían, donde se nos enseña de esa forma, donde se nos niega constantemente. Entonces también tiene que ver con una situación que es mucho más compleja, con un sistema que ha sido macabro, con una cuestión estructural que necesita ser cambiada. O sea, a mí me cuesta echarle la culpa al chileno común y corriente, de verdad. Siento que el tema ha sido tan complejo, tan macabro, cómo se ha formado a la gente, que es muy difícil esperar algo distinto. Esto también muchas veces se convierte en moda. No, para mí por lo menos creo que no debiera ser moda. Creo que con esto también yo lo lamentaba mucho en esos días donde decía, chuta, yo de verdad tenía esperanza, tenía fe, por decir algo, de que la ciudadanía chilena, el común y corriente, el pueblo chileno, había tenido un cambio después del 18 de octubre, pero con esta poca reacción, como que uno, pero también lo entiendo. O sea, yo lo entiendo en el sentido que es tan arraigado toda esa cosa del racismo, del clasismo y un sinnúmero de cosas que hacen que este pueblo sea así. Y lo único que uno le dice, mira, yo no, la verdad es que me cuesta un poco sancionarlo, por decir algo, decir, oye, pero el chileno y que no sé qué, cuando también hay un número importante que también está, y por supuesto se tiene que agradecer, y esperar que también, para que esto no siga sucediendo, finalmente respetar. Como yo lo dije al principio, no se trata tampoco de mapuchizar. A mí no me interesa andar mapuchizando al resto. Y lo único que uno pide es que respete al otro, que es distinto. Y el pueblo mapuche es distinto al resto. Se tiene que respetar de esa forma. Es así de simple, como el pueblo chileno también es distinto. Y para poder vivir en esta sociedad, necesariamente, como hablaba Aligüen, vamos a tener que hacer un pacto social, no un pacto que digamos que venga desde la estructura política,
o estatal, por decir algo, sino más bien un pacto que se necesita de todos nosotros, poder construir algo que sea mucho más amigable para todos, porque yo creo que para nadie es cómodo vivir o estamos felices de lo que está sucediendo. Sin embargo, cuando tiene que ver con algo más estructural, como lo que pasó el otro día, que esta situación es avalada por la policía y por los militares, por carabineros y por los militares que estaban en la calle, ahí necesariamente se requiere de reacciones mucho más fuertes. Y ahí donde hay una responsabilidad que también es estatal, que tiene que ver con temas mucho más complejos. Finalmente, como decía Lorena, también transformar esas policías que finalmente es lo único que han servido en este último, o durante todo este tiempo, para reprimir a su propia gente. También hay que ser, en ese sentido, yo creo que también hay que ser súper crítico. Muchas veces también uno dice, ¿en qué familia no hay un policía, por decir algo? Entonces también de repente se hay que también, ¿para dónde enfocamos ahora? Pues, antes la gente se justificaba en que era que no habían oportunidades, un sinnúmero de cosas, pero hoy día también hay que ser crítico con eso. Pues, ¿qué es lo que se está formando? ¿A dónde se quiere llegar? Eh, y como digo, y en base a la pregunta que se hacía, ¿se echa de menos? Sí, se echa de menos que salga mucho más gente, que haya mucho más gente indignada por esta situación, tal como ocurre en otros casos, y ahí uno dice, esto es racismo, clasismo, que en realidad hay de ambos lados, y lo que yo no quiero pasar quizás eh, no quiero dejar de mencionar lo que lo que va a pasar quizás el día de mañana acá en Temuco. Y eso es importante que también hacerlo a modo de denuncia. Se siguen llamando personas racistas, clasistas, digamos, en esta región, a seguir marchando. Para mañana se está convocando, a ese nivel se está convocando a un encuentro, una caravana patriota en Temuco, donde se pide que se lleven banderas chilenas en apoyo a carabineros y obviamente llamando al rechazo. Y eso es sumamente complejo que eso se esté dando precisamente en este tiempo. Y el llamado quizás a denunciar este tipo de situaciones. Sabemos que en este tipo de protesta, ni siquiera de protesta, sino en esta incitación finalmente a la violencia, incitación al racismo, siempre son resguardados por las policías. A ellos no se les reprime como se les reprime al resto de la población que sale a manifestarse. A ellos se les acompaña para que nada les suceda. Entonces ahí uno claramente puede ver las diferencias. ¿Para quiénes finalmente hoy día existen las policías? ¿A quiénes resguardan? ¿Resguardan a la ciudadanía en general o resguardan a un determinado grupo? Y lo que uno ha podido ver que resguardan a un determinado grupo que lo único que ha hecho es crear odiosidad y desigualdades en este país. Gracias, Natividad. Qué importante es esa denuncia, que hay que levantarla y además hoy día dar a conocer lo que está pasando. Es inaceptable que en nuestro país exista esta incitación al odio que se está produciendo en el Gualmapu y eso hay que denunciarlo. A propósito de que iba a estar con nosotros Marcelo Catrillanca, que como Lorena explicó, estuvo con nosotros conectado hasta minutos antes que pudiéramos salir al aire y tuvo problemas y además un tema de seguridad. Aide Soto Aravena decía, es posible que Marcelo Catrillanca nos pudiera informar acerca del proceso del asesinato de su hijo, ya que en los medios de comunicación no informan absolutamente nada. Bueno, él nos comentaba, cuando estábamos conversando previo a iniciar la transmisión, que finalmente el juicio fue pospuesto hasta octubre de este año, Aide, así que esperamos que sea octubre cuando ya se empiece a dar más seguimiento y empiece a agilizarse ese proceso de este asesinato que como todos los otros que hemos vivido nos ha conmovido e indignado tanto. Melissa Romano dice, somos muchos más, Natividad, los que estamos con el pueblo del Gualmapu. Y Ken Alvarado dice totalmente de acuerdo con las palabras de Natividad, el tema del racismo, de que esperamos mucho más de que los chilenos y chilenas efectivamente nos pongamos, digamos, al lado del pueblo mapuche, con respeto, como decía Lorena, con
con respeto y con reconocimiento además, porque finalmente es lo que hay que hacer. Y eso pasa, como decíamos, por la educación cívica, pasa por la toma de conciencia, pasa por un cambio cultural. Aligüen, tú hablabas en tu primera intervención de la importancia de la autonomía, la autodeterminación, pero también de la participación política. Respecto de eso, estamos en un momento muy importante a puertas de este plebiscito, de esta posibilidad de hacer un cambio constitucional. ¿Cómo ves tú la participación política del pueblo nación mapuche en este proceso? ¿Cuáles son los desafíos fundamentales? A ver, en general hay dos grandes posturas al interior del movimiento mapuche. Una postura que desconfía de la institucionalidad y por lo tanto ha manifestado que no le interesa participar del órgano constituyente o de la convención constituyente, y por lo tanto privilegiará la construcción social y la construcción y el ejercicio de la autonomía de manera cotidiana, mediante también el control territorial. Y es muy legítimo, digamos, que así sea. O sea, la desconfianza a las instituciones, me imagino que la gente o la opinión pública entenderá que se puede explicar producto de nuestra historia y producto también de las estafas, de las políticas de las que hemos sido objeto en los últimos 30 años por parte de sectores que efectivamente prometieron la alegría que nunca llegó. Eso por una parte. Y la otra parte, hay una parte también del movimiento mapuche que pienso que debe estar del movimiento organizado alrededor del 60-70%, que sí va a participar del proceso constituyente y de la convención constituyente. Entonces, en ese sentido, la discusión desde el punto de vista legislativo parte el 13, la próxima semana, se empieza a discutir el número de escaños reservados. ¿Cómo se va a participar en la convención constitucional? Hay 155 escaños, pero no hay diferenciación respecto de pueblo originario. Y lo que están planteando a grosso modo las organizaciones son que exista un piso mínimo de 20 escaños reservados para los pueblos originarios. En Chile hay 9 pueblos originarios reconocidos por ley, y por lo tanto se piensa de que deberían haber estos 20 escaños para estos 9 pueblos, y el pueblo mapuche siendo el mayoritario tener un poco más de escaños reservados, y por esa vía entonces garantizar nuestra participación. Esa es la forma, por así decirlo, el mecanismo institucional que se está viendo. Luego de eso viene cómo se asigna, está el tema de la franja electoral, el financiamiento, etcétera. Hay toda una discusión técnica que se va a desarrollar en los próximos 60 días. Pero en general también hay bastante avance respecto de los cambios que se pretenden. Y en general el pueblo mapuche ha planteado a lo menos desde el punto de vista de la forma y de contenido 4 grandes temas. Primero, que los delegados de pueblos originarios debe haber una paridad de género. Eso ya está resuelto desde el punto de vista de todas las organizaciones que están participando. Por lo tanto, la mitad serían mujeres y varones. El resto, la otra mitad. Y desde el punto de vista del contenido, se pretende, por lo tanto, en este escenario constituyente, plantear los temas de plurinacionalidad, autodeterminación, la defensa de los derechos educativos y lingüísticos y la participación efectiva, en este caso, participación efectiva en todas las instancias de poder y del país. Por lo tanto, en función de esos 4 grandes ejes, más los mecanismos que se empiezan a discutir en la próxima semana, va a haber un número considerable de organizaciones que van a participar de la convención constituyente. Y eso, por cierto, es la idea de superar un modelo económico, porque efectivamente nosotros tenemos que participar respecto de la discusión sobre Fuerzas Armadas,
sobre el modelo económico, sobre participación política, los futuros escaños reservados también, que es una demanda antigua del movimiento mapuche en el Parlamento, en el futuro Parlamento, y en todas las actividades y en todos los grandes temas que rigen a un país. Por lo tanto, se va a llamar a una campaña para participar efectivamente y para participar en el plebiscito, en primer lugar, del 25 de octubre, y posteriormente entonces ver todo el tema de las elecciones de los delegados a nivel territorial por regiones, macrozona central. En Santiago existen 614.000 mapuche, y por lo tanto también va a haber esa discusión de cómo participar. Pero en general yo diría que el movimiento mapuche organizado va a participar en el proceso constituyente. Eso. Muchas gracias, Antilén, con esta información, con este mapa de lo que va a ocurrir con el pueblo nación mapuche en este momento. Bueno, estamos en este conversatorio Gualmapu, represión en tiempos de pandemia. Algunos últimos saludos que alcanzo a leer porque ya estamos cerrando. Loreto Heredia, saludos, compañeros y compañeras. Jorge Reyes Corral, saludos, queridos compañeros y compañeras. Libertad Baibel Guerrero, saludos también, queridos compañeros y compañeras. Y Ken Alvarado dice, hoy es crucial el apoyo a todos nuestros hermanos y hermanas, especialmente a la nación pueblo mapuche. Libertad, soberanía y autonomía. Bueno, como les decía, estamos llegando al final de un conversatorio interesantísimo que ha tocado un tema que además hoy día nos tiene conmovidos, nos tiene indignados, nos tiene solidarizando con el Gualmapu y con el pueblo nación mapuche. Para ir cerrando, vamos a pedirle a cada uno de nuestros invitados que haga un minuto de reflexión final. Ojalá que sea un minuto porque ya estamos en la hora 41, entonces le pedimos a Natividad que haga este minuto de reflexión. Gracias, Gloria. Quiero agradecer a Lorena por la invitación. Reitero mi saludo a los familiares de los detenidos desaparecidos y a todas las personas que siguen luchando por justicia, por verdad, por memoria. Esta organización nos habla de la memoria y eso es lo importante. También saludar a todos los que nos están viendo en esta oportunidad. Por último, también hacer un llamado a todas las personas que es conscientes y a las que no están conscientes aún, que se eduquen para ser conscientes, que estén pendientes de lo que vaya sucediendo en estos días. Estamos en momentos claves, en momentos que nos tiene ahí a la espera de lo que vaya a suceder. Como sabemos, igual se informó que el ministro de Justicia vendría el día de mañana a la región. Así que esperar que todos estén pendientes, agradecer por supuesto la solidaridad de quienes nos han acompañado en estos tiempos difíciles. Yo trato de rescatar siempre lo bueno de las situaciones. Son tiempos complejos, pero también son tiempos en los cuales nos ayudan también a visibilizar estas situaciones que han ido ocurriendo a lo largo de nuestra historia. Insisto en estar pendiente, en seguir acompañando. Es difícil, hay mucha desconfianza, por supuesto, por todas las mentiras que han ocurrido, pero aún así esa desconfianza tiene que ver finalmente con el Estado, con los gobiernos que han pasado a lo largo también de esta historia. Así que estar atentos, insisto, a seguir acompañando desde los diferentes espacios. Nos toca hoy día súper difícil también con esta situación de pandemia, donde también hay que ser sumamente cuidadoso. Es complejo, pero aún así desde sus propios espacios, desde donde estén, sigan acompañando estos procesos y por supuesto reitero mi agradecimiento a todos, a todas y a todos quienes han estado siempre y seguramente van a seguir estando, así que muchas gracias. Gracias, Natividad, por estar con nosotros, por lo que has reflexionado, y queremos dejarle la palabra a Aliwen Antileo. Aliwen, tu última reflexión en este conversatorio. Sí, bueno, siempre es un mensaje, a pesar de lo delicado de la situación, siempre es un mensaje de unidad y de optimismo. Unidad entre mapuches,
y entre pueblos originarios, unidad con el movimiento popular y con todos aquellos que estén por superar el modelo económico neoliberal. Agradecer a todos los que han solidarizado con nuestro pueblo y con el movimiento mapuche. Recordar de que el emblema mapuche, la Huenufoye, la bandera mapuche estuvo flameando en la mayor parte de las expresiones de protesta y por un nuevo Chile, una nueva identidad que se está construyendo en un proceso constituyente desde la ciudadanía. Y por cierto, entender de que si hoy día no flamean tanto esas banderas es porque, bueno, estamos confinados. Estamos obligados a estar encerrados, por así decirlo, pero eso va a pasar. Eso va a pasar y va a pasar, esperamos pronto, y volveremos nuevamente a las calles, volveremos a enarbolar estas banderas que por cierto deben dialogar de una forma armónica la Huenufoye mapuche, la huipala y la bandera chilena, porque eso es lo que es Chile, un país pluricultural, un país plurinacional. Y en ese sentido, entonces, siempre es un llamado a la participación social y política, y por cierto, a propinarle la más dura derrota a la derecha en la próxima convención constituyente o en el futuro órgano constitucional, porque también desde ahí se hará un avance para ir desmontando las causas estructurales de nuestra marginación y de nuestra exclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Aliwen, por participar con nosotros y bueno, las palabras finales son para la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, Lorena Pizarro Sierra. Lore, ahí viene Lorena. Aquí. Sí. Pensaba mientras escuchaba todas las intervenciones. Yo creo que el conversatorio de hoy nos ha demostrado que somos un país con tantas culturas, con tantas realidades. En el transcurso de este conversatorio nos enteramos del asesinato de otra niña, mujer más, otro femicidio. Nos vamos viendo cómo la justicia ahí también falló, esa justicia que está hecha para unos pocos. Yo quiero desde este espacio enviar un gran abrazo de mucho reconocimiento a nuestros hermanos y hermanas mapuche, a Gualmapu, que hoy día resiste con una arremetida de la derecha brutal, al punto que uno de nuestros invitados, el padre de Camilo Catrillanca, Marcelo, no pudo estar por asegurar su vida. Él sí ya estaba absolutamente copada. Y decir que efectivamente tenemos que combinar nuestras luchas, porque con las demandas propias de cada una y cada uno, pero entendiendo que todas ellas van a un mismo espacio y que tienen que ver de terminar con este modelo, esta institucionalidad y este legado que impuso durante 17 años la dictadura cívico-militar, que permite, entre otras cosas, la sordera de autoridades frente a las demandas de un pueblo como el pueblo mapuche, frente a las demandas populares. Solidarizar particularmente con los huelguistas de hambre. Vivimos durante la dictadura cívico-militar muchas huelgas de hambre y son momentos muy difíciles. Las autoridades tienen que escuchar, la vida de las personas vale, la vida de un mapuche vale oro. Entregar nuestra solidaridad, particularmente al Machi Celestino Córdoba, por esta determinación del gobierno de no escucharle y por el contrario pretender obligarle a alimentarse a través de un recurso. El Estado tiene que velar por la vida de nuestros compañeros, de nuestros hermanos mapuches que hoy día están en huelga de hambre. Tiene la obligación de velar por la vida de los presos políticos de la revuelta. Estamos hablando de prisión política, de persecución. Para cada uno y cada una de ellas, nuestra solidaridad
Y vamos a estar atentos porque lo que está ocurriendo el día de mañana es extremadamente peligroso. Es legitimar acciones racistas en un Chile que no puede permitir que el racismo se legitime a este nivel. Esto es como el negacionismo. Esto es como permitir que uno discrimine a otro en un marco de legalidad donde te acompañan las fuerzas represivas por discriminar racialmente o por perseguir las ideas. Este gobierno está pasando ese límite tan delicado que puede transformarse en cualquier momento en una dictadura. Y eso no lo podemos permitir. Un abrazo de resistencia, quizás hoy con más fuerza. Viviremos, volveremos y venceremos. Esperamos que Gloria vuelva. Ahora sí, ahí sí. Bueno, yo decía, con estas palabras viviremos, volveremos y venceremos, que decía Lorena, que adquieren mayor hoy día importancia. Estamos terminando nuestro conversatorio Gualmapu, represión en tiempos de pandemia, que ha sido transmitido en conjunto con Radio Juan Gómez Mía de la Universidad de Chile y el Desconcierto Prensa Digital Libre. Hay que estar alerta, hay que estar atentos. Evidentemente es una situación muy compleja en el Gualmapu. Vamos a estar ahí, compañeros y compañeras. Sientan que estamos presentes. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, a Ligüen, a Natividad, por supuesto que a Lorena. Un saludo especial para Marcelo Catillanca, que lamentablemente por lo que Lorena no pudo estar, pero estamos con ustedes porque somos parte de los que creemos que hay que hacerse cargo de nuestro propio futuro. Así es que un abrazo muy grande, muchísimo Nehuen y sigamos adelante. Nos vemos el próximo jueves, queridos compañeros y compañeras. Adiós.